Dice que... Ay, chis. A ver, espérenme, le pido. Creo que me equivoqué de grupo. Es que estoy conectando mi celular. Y creo que me equivoqué de... Sí, es lo más seguro. Miren. Anteriormente, cuando no teníamos tanto apego a la computadora, lo primero que hacíamos era hacer esto que hacen ustedes en forma manual. Y una vez que ya lo teníamos, hacíamos el perfil deducido. Por eso en los apuntes de caminos ya los tienen, ya los traen ahí para que les diga yo en qué página está. Después de la página 99, donde está la línea pelo de tierra y todo esto, que también lo vamos a hacer, en esa parte vamos. Bueno, ya lo hicimos, ¿no? Vean ahí el tema 5, construcción del perfil deducido. Ese perfil deducido, muchachos, nosotros lo hacíamos a ojo. Veíamos más o menos entre qué curvas de nivel iba, así como está ahí en el dibujito en la página 103, y dábamos elevaciones, y por supuesto con esas elevaciones a cada cadenamiento, ahí tienen ustedes 0, 20, 40, ese es el cadenamiento, y veíamos qué curva de nivel le correspondía, y generábamos un registro como el que ven ustedes allá a un lado, ¿sí? Y con esos datos dibujábamos nuestro perfil deducido. Ese perfil, muchachos, pues muchas veces estaba mal, pues era a ojo del ingeniero que lo estaba realizando. En la actualidad, pues ya no tiene error, ¿verdad? Nuestro nivel, nuestro perfil, podríamos decir que ya es el del trazo, no es deducido, no es a ojo, ¿sí? Pero lo revisábamos para ver que no tuviera ninguna situación adversa. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Bueno, el más importante es que no vayamos a tener una pendiente mayor a la del camino. Por ejemplo, ustedes, ¿qué camino es el que van a proyectar? ¿Qué tipo? Fuerte. ¿Qué tipo de camino? Sí. Sí, profe. Fernanda dice que tiene su cámara apagada, ¿sí o no? Ni nos habíamos dado cuenta con eso que pone su foto. Ah, no es cierto. Sí me había dado cuenta. Bien, ¿qué me dijiste? ¿Qué tipo de camino es? Camino, profe. Ok, la pendiente máxima, ¿cuál es, Fernando? 6. Con eso de que les tengo que decir su número del lista. ¿What? Del 6, la del la C. pendiente gobernadora. La máxima. 7%. Hoy te dice tu novia, ¿me amas? No, la verdad es de que no, pues ¿qué pasó? ¿Cuál es? 7%. Déjalo a él o le quieres ayudar o qué. Es que Ya ves somos que del te han equipo. tratado muy mal estos camaradas. ¿Qué? Ah, no, pues ya estás trabajando con ellos. ¿Qué pendiente es, Fernando? Les doy oportunidad que lo vean, está en la página 7 y no es 7, ¿eh? Para un camino tipo C, puede ser del 8 o del 7. Bueno, el 8 la pendiente, la máxima. Sí. 8%, muchachos, ¿sí? Entonces nosotros veíamos si el perfil en todas las pendientes que teníamos se podía proponer la pendiente máxima, pues la dejábamos, ¿está bien? ¿Qué otra? ¿Sí quedó claro? Y si no, si en alguna parte llegaba al 9 o al 10, se llama pivotear la línea, teníamos que pivotear el trazo, ese trazo que nosotros dijimos que ya está bien,
podría tener pequeñas modificaciones, producto de pues para suavizar esa pendiente, muchachos. ¿Sí? También en ocasiones veíamos cómo pasábamos los escurrimientos. Ustedes ya saben, drenaje. No podemos pasar un escurrimiento que se ramifique ahí por donde va a pasar el trazo. ¿Sí? Lo bajábamos un poco para que donde hubiera, no sé si me está, pues ni he prendido mi cámara. Aquí está dos escurrimientos que se unen y mi camino pasaba aquí. No, pues lo puedo poner más abajo para que agarre uno solo. Y en ese momento, muchachos, ya no tengo que calcular dos obras, sino una sola. A veces estaban muy movidos el escurrimiento y ahí teníamos que modificar nuestro trazo para hacerlo en la parte más estable. Lo mismo en los ríos, ¿eh? Hay veces que en los ríos es donde están cambiando de dirección y esta es una zona muy inestable. Constantemente tenemos que darle mantenimiento para reforzar las paredes del río. Y si es un río, muchachos, es muy costoso. Entonces, en esas zonas hay que modificar el trazo para una zona más firme, que lo pasemos en una forma normal. En zonas de inundamiento, vamos en lagos, pues tenemos que buscar la forma de pivotear la línea y ajustarla para que nosotros podamos visualizar que no tenga problemas nuestro camino, el que estamos proyectando. Básicamente viene siendo verificar cuáles son las condiciones que están prevaleciendo sobre el camino o cerca de donde vamos a hacer el proyecto, para hacer los pequeños ajustes que se consideran importantes para una mayor estabilidad de nuestro camino y también que no se vaya a elevar el costo. Básicamente es eso, muchachos. Por ejemplo, miren, les voy a decir un caso crítico que yo pensé que nunca iba a suceder. Ahí en Orizaba fuimos a ver un proyecto de la escuela y nos enteramos de que para poner una vialidad cambiaron todas las tumbas de un panteón. Eso no se puede hacer. Y dirían, y lo hicieron, así es. O sea, la población cuando tú te metes con sus muertos, pues casi, yo no sé por qué aceptaron. De hecho, había una maestra aquí en la escuela que era nativa de ese pueblo y a ella le cambiaron a sus familiares de un panteón a otro de esa vialidad. ¿Sí? Yo no sé por qué aceptó, no se permite eso. Pero bueno, esos son los puntos críticos, muchachos, los que muchas veces hacen que el costo del camino se eleven más de lo necesario. ¿Dudas? No. Yo, profesor, tengo una duda. Faltan dos alumnos, ¿no? ¿Quién falta? Yo, profe, estoy acá. La Avilés chava y... nueva. Aquí estoy, profesor. ¿Dónde? ¿Tú eres Jesús Avilés? Sí, profe, Sí. nomás que estoy en el servicio y Andrea también está conmigo. Ajá, qué tranza. Bueno, lo bueno es que están aclarando, ¿sí o no? Que es en el servicio. Así es, profe. Ok. Bien, muchachos. ¿Dudas? No sé si ustedes quieran mencionar algún caso, podríamos verlo. A lo mejor Guzmán se lo saca de su camino, pero de otro, ¿sí o no? Sí, Guzmán, profe. Algún caso en el cual, por necesidades de las condiciones del lugar, se tenga que modificar el trazo. Esos son los casos críticos, muchachos. El Sí, caso cuando... después de que ya está nuestro camino, tenemos que revisarlo, que no vaya a tener problemas, que no vaya a haber que los habitantes tengan conflicto con el gobierno, sí, por la ubicación del... Profe, yo Hay tengo muchas una... tranzas. Dime.
Por ejemplo, apenas a inicios de este año estábamos haciendo un estacionamiento para una compañía, bueno, era de Ford, pero bueno, ahí en Cuautitlán, como tiene su pista de pruebas, nos limitaban a que no nos podíamos rebasar esa pista y no se podía tocar ni nada. Entonces, No pues sé, sí. empezábamos a tener problemas con eso. Y aparte, lo que no querían era que se generara mucho corte, que fuera lo menos posible corte. Entonces tuvimos que meter puro terraplén. Y sí, pues sí, estuvo interesante esta parte. Pero la cuestión era de que no podíamos tocar la pista de pruebas. Sí, tenían que ajustarse nada más al espacio que les estaban autorizando. De hecho, yo participé en ese diseño de esa pista. Sí la conozco. De hecho, sé cómo está y todo. Les digo que participé. Pero bueno, efectivamente, eso mismo pasa en algunos pueblos, muchachos? Creo que hay 6. Pero hay uno doble, ¿no? Entonces ya está. Vamos a continuar, muchachos. Entonces les decía, eso es lo que tenemos que hacer. Hay poblaciones donde yo les comenté, ¿no? En ¿cómo se llama? Santa María Huatulco, un tramo de 10 kilómetros que hice, en donde traté de modernizar el camino para que, la verdad es de que me aventé un buen tiempo modificando, ajustando para afectar lo menos posible. Cuando se lo presentaron a los habitantes no quisieron. No, nos está afectando, que las tierras, que what. Y se quedó como estaba, todo lleno de curvas así irregulares, porque los habitantes no quisieron. Lo único que hicieron fue pavimentarlo para que fuera más rápido. Claro, con las debidas precauciones, porque pues las curvas estaban muy cercanas todas, hacían que la velocidad se bajara. Y así quedó. Esos son los problemas a los que nos enfrentamos y tenemos que acceder, muchachos, porque la gente en sus comunidades pues, se sienten seguros de la zona, pues, son de ahí, son muy agresivos y si no aceptas lo que ellos quieren, pues como están ahí todos, ahora sí que en bolita te la hacen de jamón, ¿no? Lo ideal es tratar de ir salvando los obstáculos. Bien, ¿alguna duda? Una vez que nosotros ya vimos que todo está bien, pensemos en que quedó bien, que todos están de acuerdo. En ese momento es cuando nosotros pedimos
obtener el perfil deducido, muchachos. ¿Sí? Obtenemos nuestro perfil, nos damos cuenta de que todo cumple y con ese perfil, si está bien, podemos ya trabajar. Viene otro trámite que se llama trazo preliminar, ¿sí? Antes de ir al trazo preliminar necesitamos hacer la matematización. ¿Qué es la matematización? Hagan de cuenta que es la hoja de orden para el topógrafo, para todos los que van a ir a obtener los datos topográficos. Si nuestro camino ya está bien, acabamos de mencionar, cumple con todo, lo que sigue es hacer una matematización. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Pues le tenemos que dar al topógrafo las coordenadas, el punto de arranque, el grado de curva, los datos de las curvas. ¿Sí? No sé si se han fijado, pero el CivilCAD les da un informe del rumbo, de las curvas, toda la información que se necesita para ir a rehacer se llama replanteo. En este caso nosotros no le llamamos replanteo porque nadie ha ido al campo, no hay nada que replantear, nada más localizar los datos que nos dan en la hoja de la matematización y el topógrafo ve dónde está el inicio, ve el rumbo y se arranca, llega a un PI y observa cuál es la curva que tiene que trazar. Recuerden que ustedes ya hicieron las curvas, ya le pusieron grado de curva, ya tienen todos los datos. El topógrafo va a hacer el levantamiento topográfico de toda esa información tal y como ustedes la obtuvieron. Los datos que ustedes le dan al topógrafo, él los tiene que ir a materializar en el campo con toda la información que ustedes ponen. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues muy fácil, ¿verdad? Les dije que tuvieran su formato de coordenadas, ¿sí? Pues miren, nosotros, los primeros datos que vamos a tener en nuestra hoja de coordenadas, ya ven que esa hoja de coordenadas, vamos a decir que está al revés para nosotros, para la matematización, muchachos. ¿Qué va primero? Las coordenadas. No sabemos las distancias, no sabemos nada. Entonces lo que hacemos aquí nosotros es, ponemos las coordenadas, ponemos la x2 menos x1 o y2 menos y1 primero y después x2 menos x1 para poder calcular en la siguiente columna la distancia. Una vez que calculamos la distancia vamos a utilizar 4 columnas. Una columna para ponerle si es norte o es sur. Otra columna para saber si es este, u o este. Otra columna para ponerle que te calcule el rumbo. Recuerden ustedes que no podemos poner valores negativos, no hay rumbos negativos. Entonces le tenemos que pedir que ponga valor absoluto para que no ponga rumbos negativos. Y después le pedimos que nos dé en forma de grados, minutos y segundos, porque nos lo da en forma decimal, y así podamos visualizar directamente el rumbo que corresponde. ¿Alguna duda de todas estas columnas que les acabo de decir que deben de llevar? ¿Cómo qué ejemplo es, profe? ¿En qué página lo podemos ver? No, en caminos y ferrocarriles. Bueno, podríamos ver el formato de coordenadas. Está en la página
100,63. Ahí les decía, parece que tenemos que hacer al revés. Al final están las coordenadas X y Y. Pueden poner primero la Y y luego la X. ¿Sí? Esas serían las primeras. ¿Sí? Ya que las tenemos, muchachos, pues ahora sí podemos calcular distancias y los rumbos. De hecho, eso no está en ninguna hoja de aquí. Déjenme ver si yo la tengo. Sí la debo de tener. O sea. Pero es así como les dije. Díganme si tienen dudas. ¿Sí o no? Entonces es coordenadas, luego distancias, luego Después el rumbo. rumbo. Muy bien. ¿Y luego qué va, profe? Hasta ahí vamos. Ajá. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos esta parte? La estoy buscando, no crean que estoy... ¿Sí o no? Sí, está bien. ¿Alguna duda? Déjenme ver si aquí están. No. No la encuentro. Bueno, no es esa que pensé que era. Pero no importa, ahorita les digo cómo es que va, la busco y y no hay problema. Luego se las muestro cómo tiene que quedar. De hecho, es así como les acabo de decir. ¿Sí? Tenemos que ubicar de cada una de los PI, ¿sí? Porque la siguiente columna que sigue, ahora sí, es la de la estación, muchachos. ¿Sí? Vamos a tener el 0 más 3 ceros en el primer punto, que es un punto sobre tangente, en el 0 más 3 ceros. De ahí nos vamos al siguiente PI y vamos sumando las distancias. Se van acumulando. ¿Sí me explico? En la siguiente columna, después del rumbo, ponemos los cadenamientos, se llaman. Estos cadenamientos los podemos poner de una vez o primero calculamos las curvas horizontales. ¿Sí? Vamos a tener que poner, aquí es como ustedes gusten. Ponemos estación punto visado y en donde está la estación, ahí está la curva y tenemos que determinar
si es una curva simple o una curva con espirales. Y calcular sus elementos que hacemos en el trazo. Ya ven que en el trazo, ese sí lo tengo, a ver. Bueno, lo pueden ver ustedes el trazo, no me acuerdo qué página está. Está en la página 114. En la página 114 de sus apuntes, ahí está el trazo. Vean ustedes cómo vienen los valores ahí donde dice datos de curva. En la misma forma ustedes tienen que ¿qué me sacó? ¿Sí me escuchan? Sí, porque Sí, me sacó el profe. celular. Profe, entonces después del rumbo podrían ir las columnas del registro de trazo definitivo. Pueden poner los valores de encadenamiento. Es de punto sobre tangente a cada PI y al final punto sobre tangente. Y ahí calculan las curvas. Así como están los datos. En CivilCAD les da ese formato, muchachos. ¿Sí? Ya viene así como se los estoy diciendo. Vienen los cadenamientos, la curva, vienen los rumbos. Es más, trae los rumbos de cada una de las tangentes que forman la curva, como si lo estuvieran haciendo para ferrocarriles. Recuerden que en ferrocarriles se calcula por coordenadas las curvas. En caminos no es necesario. Y ustedes tienen que hacer ahí el ajuste para cambiar, que no se los dé como si fuera para ferrocarriles. Y lo van a poner en la misma forma como está ahí. De hecho, al topógrafo le tenemos que dar los datos, porque luego él quiere cambiar. De hecho, miren, algo que pasa bien común es que nosotros ya le entregamos la matematización con las curvas y todo, y nos habla. ¿En qué no cabe la curva que usted diseñó en tal kilometraje? ¿Cómo? Sí, no cabe, hay una casa y no nos deja. A lo mejor tú en Google Earth no la viste, no viste la casa, o no sé, cualquier situación. Una vez a nosotros nos encontramos con un pozo de agua potable, y lógico es de que no querían que pasáramos por ahí, pues ya estaba el pozo de agua potable. ¿Sí? Y entonces tuvimos que modificar el grado de la curva. Ya saben ustedes que el grado de la curva nosotros lo podemos hacer, el grado lo podemos hacer más grande o más pequeño. Y entonces la curva o se hace más grande o se hace más pequeña, ¿verdad? Y entonces tuvimos que hacer ese ajuste. Y lógico, el topógrafo siempre quiere, no sé ustedes qué les pareció cuando trazaron las curvas en topografía, las curvas simples y las curvas con espirales. Lógico es que nosotros queremos que sea una curva simple la que estamos, ¿Estás sacando fotos, Karina? Sí, profe. ¿A qué? A mi hoja. ¿Tu hoja de qué? Del registro para que no se me olvide la página. Ah, perdón. Ok, muchachos. Y entonces es factible que nos pidan que cambiemos la curva, el grado.
Sí, aquí lo peor es de que nos puede decir, miren, por acá, es que aquí no se ve. Pero miren, nos podemos pasar a la página. Dejen veo. Nos podemos pasar a la página 127. Ahí tenemos una curva con espirales. Nos dice, pero ese es para... Es de acuerdo a la ASTO esa. Espérenme. En la página 129, bueno, en la 130 realmente es. Ahí tenemos que el grado máximo, muchachos, es de 829 y que el límite de 40 es de 3.317. O sea que después de 3 grados y cuarto, ya sigue curva con espirales. Sí, de hecho podríamos decir que hasta 3 grados podemos considerar una curva simple. Después de 3 grados, 3.5, como es el caso, ya es una curva con espiral. ¿Sí? En 3 puede ser una curva simple. Y entonces el topógrafo puede decir, pero ya no se preocupe, ya lo corregí. Ya le corregí su error. Casi siempre te dicen que estás, ¿cómo se dice? Para no ofenderlos. Distraído. ¿Y qué grado de curva le puso? Voy a exagerar. Le puse 5. Ok. Y es una curva con espirales. No, pues es una curva simple, ya la calculé, le digo, ya quedó bien. Si no saben, van a decir que sí. Está bien. No, eso está mal. Eso no sirve. Eso tiene que ser, si está bien, agarre el grado de curva de 5, pero calcule usted una curva con espirales y la tiene que trazar con... Ay, ¿cómo creen que si ya le digo que ya la tracé, ya quedó bien? No, vuélvala a trazar y que sea curva con espiral. Ay, ¿dónde está el ingeniero? Cuando te hablan del ingeniero, están hablando de tu jefe. O sea, te van a acusar de que no les estás autorizando una curva simple y ya quedó. Si tu jefe sabe, le va a decir que sí, tienes tu razón. Si no sabe, te va a mandar a hablar para regañarte. De, ¿por qué no le autorizas si ya está? Además, surge ese trabajo. Y le tienes que decir que el grado de curva rebasa el límite y que con ese grado tiene que ser una curva con espirales. En ocasiones hasta les tenemos que enseñar las normas a tu jefe para recordarle que eso está mal. ¿Sí? Y entonces, no se puede, ¿qué no sabes? Y empieza a quererse parar el cucurucho tu patrón o tu jefe, haciéndole ver al topógrafo, pero eso lo tenía que haber dicho antes de que a ti te hablara, porque pues, debe de saberlo. ¿Sí me expliqué? Entonces, hay ocasiones que todavía nos piden hacerle cambios a nuestro proyecto, y nosotros, sí, está bien, nada más, a ver, vamos viendo qué hizo, y con base en lo que haya hecho, nosotros decimos si está bien o si tiene todos errores. ¿Alguna duda, muchachos? Bien, entonces, ¿qué página era la de las coordenadas, Karina? La 114. La del trazo, perdón. La 114. Bien, muchachos. Y entonces nosotros le tenemos que dar los datos de las curvas para evitar cualquier problema. ¿Dudas? Oiga, entonces en esa curva nosotros podemos, ahí podemos poner los datos en forma horizontal, vertical, así como se ve en el formato, sí. Normalmente vienen así como está en el formato, pero como no hemos cadeneado, muchachos, y nada más si pusimos de PI a PI, pues nada más es un renglón. Entonces ahí podemos poner los datos en forma horizontal, ¿sí? Pero deben de aparecer todos los datos. ¿Alguna duda?
Ya calculamos los rumbos, ya tenemos las fórmulas de las curvas y ahora sí podemos cadenear, muchachos. ¿Sí? Vamos a poder determinar perfectamente el cadenamiento de los puntos sobre tangente, el punto de inicio de una curva simple, el PC, el PT, el TE, ¿sí? El ET, el ST, el CE, todos los cadenamientos de toda nuestra, de todo nuestro trazo, para que el topógrafo lo observe. ¿Dudas? Ese es el formato de la matematización, muchachos. Sí. Sí, claro. Ese es el de las coordenadas. Ese es el que estábamos viendo hace rato en la página. ¿Qué página es, Karina? ¿La de trazo definitivo? No, el de coordenadas. Ah, la... 173. 163, bien. Ese es el mismo formato. 70. No, bueno, no sé ustedes, yo lo tengo en la 563. 63, 163. Sí. Es que yo lo tengo cuando llevé camino. Ah, no, pues ese, bueno, está bien, valedor. 173, ¿está bien? Bien, ¿qué duda tienes con ese, Jesús? Pues sí, pero les decía, hay que irlo modificando, porque la verdad es de que no calculamos las proyecciones. Sí, recuerden que con las coordenadas del primer punto, nos vamos, esas dos primeras coordenadas X y Y las pasamos al inicio, de ahí después ponemos distancia, después ponemos el rumbo, ¿sí? Los datos de las curvas, si es simple o con espirales, y si ustedes quieren, ahora sí podríamos obtener las proyecciones, ahora sí podríamos poner lo que son los cadenamientos, ya les dije, y ponerle si es subtangente atrás, tangente, subtangente adelante y distancia. Para conocer lo que son las deflexiones, esto todavía no se los decía, pero ya que estamos viendo el formato, y el azimut, muchachos. La secretaría pide que lo hagamos con el azimut porque es más fácil que con rumbos. Y entonces le tenemos que decir a Civil, o más bien a Excel, que el rumbo que calculamos antes nos ponga el azimut que corresponde a ese rumbo. Como tenemos las letras separadas, norte, sur, este y oeste, es fácil pedirle que haga la conversión poniendo una toma de decisión. Si la letra que está en tal celda es N y la que está en tal celda es C, el ángulo que está ahí, ponlo acá, porque es un noreste y pues es directo. ¿Sí o no? Si la letra que está ahí en la primera es N y la siguiente es O, estamos hablando de que tenemos un noroeste. A 360 réstale el ángulo del rumbo y ya tienes el azimut. Y así sucesivamente. Es muy fácil pedirle. Ya no se ponen esas tres columnas que hablan de grados, minutos y segundos. Lo que hacemos es ponerle la fórmula para que no nos equivoquemos nosotros, ponerle la fórmula y en otra columna, aquí se lo vamos a pedir en forma decimal y en otra columna en fórmula sexagesimal, o sea, grados, minutos y segundos. ¿Alguna duda? Para que después de eso, ahora sí le pedimos el norte, el sur
¿sí? Y otra vez las coordenadas para verificar que esas coordenadas corresponden a las primeras. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, muchachos. Pues esas son las dos, los dos temas que no sé si ya los conocían, no sé si ya se los habían hablado a ustedes, a alguno de sus maestros de caminos y ferrocarriles. Y yo les soy honesto, yo aquí veo a varios que yo les di caminos y ferrocarriles y no les había yo enseñado estos temas, ¿sí? Porque no vienen en el programa y es como para hacerlos más, de por sí está, ya ven cómo está esa materia. Ahora, con esto pues está peor. Aquí le viene porque ustedes deben de saber hacerlo. Bien común que nos digan, dale indicaciones al topógrafo para que pueda trazar el camino, ¿no? Y pues es con la matematización y hacerla, ¿sí? Bien, muchachos. ¿No tienen dudas? Con esto ya terminamos la unidad número 2. Ya dijimos que el examen es el lunes 20, ¿verdad? Les voy a dar clases hasta el 15. El 15 también les doy clases y ya el 16 y 17 no les doy clases, pero el 20 tenemos el examen. ¿Está bien? ¿Cuándo me están entregando las prácticas? Hoy le vamos a entregar la primera. Entonces, el próximo lunes me entregan la 2. ¿Está bien? Y cubrimos las 2 unidades del primer parcial, muchachos. Eso no quiere decir que nada más van a venir las 2 unidades. Vamos a continuar avanzando en los temas para que, a ver hasta dónde llegamos. Estoy seguro que vamos a llegar hasta lo de la propuesta del alineamiento vertical. Profe, ¿Sí? perdón. Sí, sí, dime. Por ejemplo, Fernanda comentaba que si en el video tenemos que generar esos datos de civil y un levantamiento de lo calculado. Bueno, creo que es lo mismo que yo le quiero preguntar, si en la práctica 2 tenemos que incluir hasta estas tablas y las curvas verticales, o sea, todo el tema 2. No, no. De hecho, la unidad número 2, la parte del perfil deducido, muchachos, nada más no abarca la propuesta de las curvas verticales. Nada más abarca que nosotros iremos el alineamiento vertical con criterio para ver lo que les decía hace rato, que no rebase la pendiente máxima. No recuerdo, creo que su terreno no está tan escarpado, ¿no? Es lomerío, ¿no? Sí, es lo medio. Ustedes no tienen problemas con la pendiente o tienen algún lugar donde tengan una pendiente mayor a 8. No. Con eso, nada más con mostrar el perfil, tirar tangentes lo más largas posible, ¿eh? Estamos hablando de que no pueden ser menores a 200 metros. Y ponerle la pendiente ahí, con eso es más que suficiente. Claro que si alguno de ustedes quiere de una vez poner las curvas verticales, porque CivilCAD te las da, es bien rápido, ¿sí? Igual tenemos que ponerle la pendiente y la distancia que hay, muchachos. Dice, por ejemplo, en una tangente, si tiene las curvas verticales, dice 6% en 60 metros. Quiere decir que el demás espacio hay curva vertical. Y solamente tenemos la pendiente del 6% en 60 metros y en los demás va variando porque va en curva, va dando la curva y entonces va variando esa pendiente. Pero nunca va a ser mayor al 6%. ¿Sí? Y entonces aquí hay dos
que pongamos el perfil, nada más con las pendientes, y en el tema que continúa, pues van a ver que más adelante ya nos pide que tengamos todo, ¿sí? Hagamos ya el proyecto. Lo vamos a hacer a nivel rasante, no a nivel subrasante. Después lo vemos. Bien, muchachos. ¿Dudas de esta unidad 2? Apenas me van a entregar la práctica 1. ¿Qué no me la tenían que haber entregado el sábado y el domingo? No, profe, dijo que hoy. Bueno, ok. Ok. ¿Alguna duda, algo que me quieran decir menos groserías? Yo, profesor, pero es de otra materia. Bueno, es de terracería, es una duda que tengo. ¿Es de qué? De terracería. Ah, esa materia está chida, ¿sí o no? Dime. Sí. A ver, busco el archivo. No vaya a hacer el trabajo que les dejó Lucio, ¿eh? Mande. No, sí, bueno, es algo relacionado. Pero, bueno, a ver, le comparto. No sé, ya se puede ver. ¿Están haciendo el de Pachuca? Sí, ¿Qué duda tienes? es que nos dijo que hiciéramos la propuesta del camino, del acceso a los lotes. Pero en este caso nosotros hemos diseñado como para, bueno, mediante la velocidad. Pero no sé si se diseñe mediante radios de giro o velocidad. Bueno, es que acuérdense que es es un circuito interno. Ajá. En pues van a ser ahí diferentes edificios. De hecho, está por ahí algo del Politécnico. Hay una vocacional, creo. Y las velocidades no pueden ser altas. No. Es como si anduvieras en la ciudad. Estamos hablando de que ahí tu velocidad debe de andar entre 20 y 30, cuando mucho. ¿Sí? Y entonces, ahí abajo, esa la tienes que considerar que es una glorieta, ¿no? Es una glorieta. También la otra de Gota. Y ¿sí? También aquí hay otra glorieta. Entonces, ahí tu velocidad puede ser hasta de 0, porque te tienes que detener completamente para permitir que los vehículos que vienen viajando por la glorieta, pues pasen. Ellos llevan preferencia en las glorietas. El vehículo que esté dentro de la glorieta lleva preferencia. Y entonces, pero, ¿cuál es tu duda entonces? Entonces, profe, se diseña mediante radios de giro, o sea, por un vehículo de proyecto para que dé la vuelta bien. Ah, ya te entendí. Tú aquí buscas si el vehículo de diseño va a poder pasar ahí. Sí. ¿Sí? Ajá, de esta calle, dar la vuelta de ese carro. Sí, claro. Sí, miren, normalmente aquí nosotros lo que hacemos es buscar cuál es el vehículo en la composición vehicular, cuál es el vehículo más crítico que va a pasar, que va a andar ahí en ese circuito. Tus autobuses, a lo mejor, o a lo mejor un camión de repartidor o... No, pues eso, yo creo que primero tienen que ponerse de acuerdo con el ingeniero Lucio. O sea que ustedes le deben de dar la composición vehicular y decirle que van a diseñar todas las vueltas con el giro que requiere ese vehículo, que si está bien. De seguro les va a decir que sí. ¿Sí? Yo conozco ese lugar y está dado para puros vehículos ligeros, porque ya está todo eso trazado. Entonces aquí valdría la pena checarlo con él para ver si yo creo que no, porque les está pidiendo que hagan el ajuste. Díganle que lo van a hacer con el vehículo de diseño, no sé, tal, tomando en cuenta la composición vehicular, y agarren el más crítico.
De hecho, ahí en sus apuntes de caminos en la página... En la 20, bueno, en la 19 están los, cómo hacemos los aforos, la tablita que usamos. Y en la 20 vienen todas las características de los vehículos de diseño. Ustedes pueden escoger, no sé, a mí se me hace que ha de ser el DE610. Y con ese, en el manual de proyecto geométrico, deben de ver cuál es su ampliación de giro, para que vean cuál es el que le corresponde. Y aquí tienen todos los vehículos, ahí desde la, o sea que desde la 19 hasta la 25 están todos los vehículos que se utilizan de diseño. Y con eso ya pueden ver lo de la ampliación de giro, sobre todo en la glorieta, porque tienen camellón al centro, Bien, ¿qué más? No sé los demás. Bueno, pues ahí nos vemos entonces. Nos vemos el miércoles. Continuamos con el siguiente tema. ¿Sí? Hay ya que con hacer el 3, ¿no? ¿Mande? Ya con el 3. Sí, con la unidad número 3 y con el tema que... ¿Cuál es el tema de la unidad 3? ¿Ahí lo tienen a la vista? Es que apagué mi máquina y se borró todos los archivos que tenía prendidos o abiertos. ¿Cuál es el tema? Dice obtención de coordenadas en los puntos de inflexión. ¿Cómo? A ver, proyéctalo, valedor. Ahí voy, profe. Ahí así. Fíjense cómo dice cálculo del alineamiento horizontal, lo que les decía, nosotros entregamos la matematización y calculamos para que el topógrafo la pueda obtener, ¿no? Ahora sí, ya después de que trazó y todo, ya tenemos que tener ahora sí el formato que nos enseñaba su compañero Jesús de obtención de coordenadas gráficas del PI a través de paquetería adecuada. La paquetería adecuada es el Excel, muchachos. Y tenemos que pedirle a Excel que nos dé los valores, ese formato que estaba enseñándonos Jesús, sin que nosotros metamos las manos. De hecho, la máquina nos tiene que poner toda la información. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? De hecho, ya que tenemos nosotros las distancias y
Y los rumbos, ya les dije que le podemos pedir para que nos haga los cadenamientos y poder obtener, como si fuera la matematización, muchachos. De ahí podemos, de hecho, si ustedes juntan en un solo archivo todos los formatos, pueden vincularlos para que les vayan dando la información una por una. ¿Sí? Entonces, en este primer tema 3.1 es cómo se calculan, ¿sí? las coordenadas ya finales, ya del trazo, ¿sí? De nuestra poligonal. ¿Alguna duda? Todos esos temas, estoy leyéndolos y es como si ustedes no lo supieran hacer. Cálculo de curvas horizontales circulares, definitivo de la línea. Vamos en este apartado, déjame ver la unidad 4, por favor, porque pensé que ya esta unidad hablaba de... En esta unidad 3, muchachos, vamos a ver... Ahí así. Ah, ¿qué pasó? Ahí así. Sí. Sí, la unidad 4 ya es para el alineamiento, la obtención de las cantidades de obra. Ok, muchachos, miren, vamos al 3 otra vez. En este formato número 3, vamos a explicar cómo tenemos que entregarle la información a la Secretaría, el llenado de todos los formatos, el formato de coordenadas. Ahí no vienen las referencias de... sí vienen hasta abajo, hasta el punto 3.6, obtención de referencias del trazo, ¿sí? Vamos a tener que poner coordenadas. El siguiente formato es el de trazo, muchachos, el que estábamos viendo. Después sigue el de referencias de trazo. Vean cómo el 3.7 viene siendo la nivelación. El siguiente es bueno, aquí pusieron escurrimientos. Normalmente es al revés. Después del perfil vienen las secciones transversales y hasta el final vienen los escurrimientos. Así es como se debe de entregar a la Secretaría. Entonces, en esta unidad número 3, vamos a explicar cómo se llenan los formatos, pero tiene que ser con fórmulas, no lo hacemos manualmente, no ponemos ningún dato a mano. Todo lo tenemos que vincular. CivilCAD les da los formatos en Excel. Ustedes pueden colocar los formatos de CivilCAD. Sí, de hecho, ya les dije que CivilCAD les da un formato igualito al de la matematización. Y de ahí lo pueden ustedes sacar para que puedan llenar estos formatos. ¿Alguna duda? Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Entonces, por ejemplo, ve que comentó lo de la matematización. Eso Son de la también lo unidad tenemos, anterior. eso también lo tenemos que integrar a nuestra práctica, ¿no? Pero es de la 2. Ya teniendo el formato de la matematización, podríamos llenar estos formatos que nos están pidiendo. La matematización forma parte de la unidad 2. En esta unidad 3 vamos a explicar cómo se llenan los formatos para entregárselos a la Secretaría. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Profe, la obtención de los escurrimientos es lo que hicimos en drenaje, ¿no? Que Exacto. nos dio El noveno. un formato y fue el que Es llenamos. ese. Sí. De hecho, nada más lo único que tienen que tocar aquí es volverlo a mencionar y cómo se obtiene, y que ya tienen ustedes todo eso. Y ya, deben de validar lo que hicimos. Si está mal, pues lo volvemos a hacer, no hay ningún problema. Pero es validar lo que hicimos en noveno. ¿Sí quedó claro? ¿Algo más?
¿Sí o no? No. Muy bien, muchachos. Miren, falta 1 minuto para la 1. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos la próxima clase y vemos cualquier duda. Quiero ver el formato Vamos a ver primero el de coordenadas para ver cómo lo hicieron y voy a verme. Yo creo voy a terminar antes las clases anteriores para buscar un video y así les ayude a ustedes en esta parte, aunque estoy seguro que ya lo saben hacer porque ya lo hicieron. ¿Sale? Bien, Sí, profe. bien muchachos, pues nos vemos, que sigan bien. Bye, profe. Gracias. Bye, hasta luego.